Doctor Luis Ignacio Brusco con nosotros. ¿Cómo va, Doc? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Intentar ponernos en el lugar del otro, comprender al otro. Esa es la tarea. ¿Hay alguna definición en términos científicos para eso? Así es, hay un hecho casi revolucionario en la ciencia que no está muy comunicado todavía, que se llama neuronas en espejos, que es que se nos prenden nuestras neuronas cuando el otro hace algo o siente algo. Esto se llama generalmente empatía, que es ponerse en el lugar del otro, y que se creó todo un espacio dentro de la psicología y de la neurología cognitiva que se llama teoría de la mente, que es posicionarse en lo que le pasa al otro. Esto se ha aplicado al deporte, por ejemplo, cuando uno ve jugar cualquier deporte a uno en la televisión, a uno se le prenden neuronas similares a las que está usando la persona, o cuando una persona sufre, uno se le prenden neuronas que sufren, y hay patologías de lo mismo, por lo cual si uno no siente lo que le pasa al otro, esto puede ser dar un problema, algo está fallando indudablemente. Lo interesante de esto es que se descubrió en monos, lo descubrió un grupo de Italia, conducido por un científico bastante conocido para nosotros, que se llama Rizzolatti, y que vio que a los monos se le prendían neuronas cuando comían uvas, pero también cuando una persona comía uvas. Es decir, las mismas neuronas que se le prendían cuando el mono comía, mirando comer se le prendían las mismas neuronas. Entonces se empezó a observar que esto se producía en la mayoría de las funciones. Y, por ejemplo, en funciones como sentir, esto tiene que ver con, por ejemplo, el neuromarketing, o ver instancias en la televisión o en avisos, ver cuestiones que asocian a lo que a uno le gustaría. Y entonces, si uno ve a la persona tomando café y ese café se asocia a un lugar lindo, uno va a sentir ese café mucho mejor. Y también en el deporte. Esto debe estar estudiado, digo, los publicistas deben tener una nómina importante de estos aspectos para ver de qué manera generan más consumo, por ejemplo. Exactamente. En realidad, esto se aplica a muchas instancias. Por ejemplo, a la política, a la economía, a la publicidad. Obviamente, indudablemente, cuando uno asocia una instancia visual a algo bueno, indudablemente se prenden las neuronas buenas, y si no, se van a prender las neuronas malas. Y uno puede asociar esas variables. Entonces, por ejemplo, si un político en un aviso publicitario para una campaña se pone al lado de instancias que uno lo conmueven, lo va a conmover. Bien. Y si no lo hace, no lo conmueven. Y esto es muy interesante porque realmente se prenden las neuronas. Incluso hay una cuestión muy interesante en el lenguaje. En los chicos, hoy se sabe que el lenguaje se aprende el primer año de vida. Segundo semestre, de 6 meses a 12 meses, hay una gran impronta para el lenguaje. Y lo importante de esto es que el nene aprende bien cuando ve a la madre o al padre o a la persona que lo cuida más cercana, no solamente hablar, sino gesticular. Así que es muy importante lo visual, la gesticulación, para aprender. Se aprenden muchas neuronas motoras, no solamente intelectuales del lenguaje. Así que está metido en todos lados esto. A partir del segundo semestre de los bebés, entonces, no hablar de ¡ay, qué cosita! No, hablarle bien, porque ve cómo van a empezar a imitar eso. Exacto, ¿no? Hay algunas instancias interesantes con respecto a eso, que a veces se vio que el hablar así, a veces lo utilizan las maestras jardineras, y por ahí con alguna experiencia que tiene que ver con que ese lenguaje genera más comunicación fonética, en realidad el sonido, le genera más comunicación e inteligencia al nene. Por lo cual hay algunas discusiones con respecto a esto. Todavía no lo tenemos saldado. Aparentemente, esto que yo también lo prejuzgaba, las maestras jardineras a veces me parece que lo tienen instintivamente, y a veces no es tan malo cuando uno se lo plantea. Lo que sí es muy interesante, cuando se le quiere enseñar, por ejemplo, a un nene otro idioma, un segundo idioma, a través de televisión o videos, el nene no aprende. En cambio, si la cuidadora, esto se vio, por ejemplo, en nenes americanos que tienen niñeras hispanas, por ejemplo, latinas o chinas, entonces cuando se le ponía el video en chino no aprendía, pero cuando la niñera era china, el nene realmente hablaba 2 idiomas, y esto es muy interesante porque aparte las metáforas, lo más intelectual de los idiomas, que a veces nos cuesta entender, a pesar de saber bien el idioma, si vamos a falta la idiosincrasia. La idiosincrasia, claro. La comunicación más profunda no la entendemos. En cambio, el primer año es donde se graba esto. Doc, una cosa, porque se dice que estas neuronas en espejo funcionan mejor o están más activas o más desarrolladas, no sé exactamente, en las mujeres, que por eso las mujeres generamos mucha más empatía en tiempos más cortos, ¿es cierto? Sí, en realidad hay una gran diferencia en la estructura cerebral de género entre la mujer, y por suerte, y realmente tiene que ver con diferencias características. Una es esa, que cuestiones de empatías o las visoespaciales son mucho mejor en las mujeres que en los hombres. En realidad todavía no está saldado eso, pero sí, realmente hay una diferencia en lo que se prende en una mujer o en un hombre, fundamentalmente en neuronas que tienen que ver con lo emocional. Por ejemplo, ver a una persona contar una situación dolorosa o el llanto, por ejemplo, a mí me contagia. Va a ser mucho más empático. Automáticamente. Exactamente. Yo veo, si usted se me pone a llorar acá, seguro que yo lloro. De otra parte no. No, aunque me entere recién de la problemática. Esto tiene que ver con las neuronas, exactamente. No es tanto emocional. No, en realidad,
¿O Nosotros no podemos diferenciar la emoción de las neuronas porque Claro. la emoción está en el sistema Sí. que se llama sistema emocional o sistema límbico, pero sí tiene que ver con que unos tienen neuronas más activas para una instancia y otras para otra. Y no solamente eso, sino que hay neuronas que se prenden de forma inconsciente y después uno las concientiza y dice, bueno, me pasó por este motivo. Y esta instancia se incomunica a las personas que tienen trastornos antisociales. Es decir, se observó que las personas que tienen, realmente en personas que son violentas o que no sienten la emoción del otro, hay una incomunicación entre la emoción y el razonamiento en las áreas que se llaman frontales, que nos permiten conocer lo que le pasa a la persona. Y un tema muy interesante también para el deporte. Se observa que los deportistas que ven jugar a deportistas mejores, mejoran su performance, aún no jugando. Es decir, que sus neuronas que se llaman premotoras, para generar un Absorben movimiento, algo, absorben, claro. y también se le aconseja que no vean gente jugando peor que ellos, a tenistas que no vean jugadores peores, o tiradores de tiro blanco, Para no imitar. para que sus neuronas inconscientes Claro. premotoras no empeoren. Entonces, Ay, qué esto es bueno. muy interesante, y esto también se produce en las PlayStation. A pesar que está prejuzgada, con los diferentes juegos de estrategias, se ve que fundamentalmente a los jugadores, a los deportistas, se le da premisa que media hora, una hora por día practiquen esas neuronas silenciosas que tenemos, que son imitativas de lo que va pasando Tanto en la que le dijeron instancia. a Messi y Agüero, ¿no? Que se la pasaban. Y por algo pasa. Por que algo juegan también. Exactamente. Bueno, Doc, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego. A ver, seguimos nosotros con...